Tema 8. Inglaterra, centralización política y ruptura con Roma. La guerra de las dos rosas y la cuestión dinástica. Los reyes Tudor, gobierno e instituciones. La guerra de las dos rosas fue la violenta guerra civil con la que concluyó la Edad Media en Inglaterra, una lucha sin cuartel entre los nobles del país para hacerse con la corona, con dos familias, los York y los Lancaster, de la que salió beneficiada una tercera que logrará poner paz entre las dos al unirlas en matrimonio, la Casa Tudor, y la figura de Enrique VII. Varias familias desaparecieron durante la guerra. El reino de Inglaterra incluía el Principado de Gales, a excepción del reino de Escocia. Irlanda, aunque pertenecía al reino de Inglaterra, de facto solo controlaba una estrecha línea costera denominada The Pearl, en torno a la capital de Dublín. Dos instituciones controlaban el poder, las casas del rey y el consejo. En la casa del rey existían dos ámbitos, el público, encabezado por un mayordomo mayor, y el privado, que en la Edad Moderna incorporará un núcleo duro formado por los asesores del rey y la cámara privada, de donde surgirá en la segunda década del siglo XVI la figura del gentleman inglés. Las reformas políticas de Enrique VII, de 1485 a 1509. El Consejo actuaba como consilium del rey, repleta de nobles y altos personajes del clero. Aunque con múltiples tareas no estaban bien definidas, como la judicial, en la que los reyes manejaban a su antojo, en especial Enrique VII. Su sucesor, Enrique VIII, limitó el número de miembros a 19, convirtiéndolo en Consejo Privado del Rey. Este monarca también creó la figura del secretario de Estado, con gran repercusión en las cortes futuras, haciendo perder protagonismo a figuras medievales como el canciller o el guardián del sello. Tres grandes tribunales velaban por la justicia inglesa: el Tribunal de Pleitos Comunes en el campo civil, el Tribunal del Rey para los criminales y el Tribunal del Tesoro para delitos económicos. Dos nuevas cortes surgirán en el siglo XVI, con Eduardo VIII, la Cámara Estrellada, como tribunal de alta seguridad que se convertirá en arma de represión política y religiosa, y con Isabel I el Tribunal de la Alta Comisión, como tribunal eclesiástico y al servicio de la represión religiosa. La administración de las finanzas corría a cargo de uno de estos tribunales, el del Tesoro, denominado también Exchequer, con el que Enrique VII disminuyó sus competencias, dejando solo los ingresos por aduanas y el resto del patrimonio real que el Parlamento había concedido de forma vitalicia a la Casa Real. Durante el reinado de Enrique VII, el trabajo fue aumentar la recaudación a costa de subir los impuestos y reforzando la eficacia. El Parlamento inglés constaba de dos cámaras: los Lores, que al final del reinado de Enrique VII contaba con más representantes religiosos, 49, que nobles, 43, y la Cámara de Representación Ciudadana, los Comunes, con 74 representantes de los caballeros, 2 por cada condado, y 224 diputados de las ciudades elegidos supuestamente por los ciudadanos que pagaban impuestos, pero sólo de las ciudades que los reyes habían concedido dicho privilegio. El rey controlaba las dos cámaras, sobre todo Enrique VII, que sólo las convocó 7 veces para ratificar la iniciativa legislativa de la corona para nuevos impuestos o nuevas leyes. Isabel I lo convocó en 13 ocasiones, pero bastante controlado, hasta que aparecieron los problemas económicos, donde el Parlamento ofreció mayor resistencia a las decisiones reales. La organización territorial corría a cargo de los condados, y al tener pocos efectivos reales en ellos, los reyes tenían que confiar en las figuras del sheriff, con atribuciones de gobierno y judiciales, y a los jueces de paz, con misiones atribuidas por un tiempo delimitado. Durante la Edad Moderna, los segundos ganarán terreno a los primeros. Enrique VIII, Reforma y Empire. El cisma de Enrique VIII. Enrique VIII, entre 1509 al 47, fue uno de los reyes más preparados de la historia moderna de Inglaterra, a pesar de lo cual se dejó influenciar por el arzobispo de York, el renacentista Wolsey, que controló la política desde el Consejo del Rey. A partir de 1527 la corona inglesa se vio envuelta en un enfrentamiento con el papado romano,
por el intento de separación de Enrique VIII de Catalina Aragón para casarse con la joven Ana Bolena. Pero también existían otros motivos, en especial entre los círculos luteranos, que se extendían por las universidades como en Cambridge. En Inglaterra, desde el siglo XIV, John Wycliffe había introducido nuevas ideas religiosas encaminadas a la reforma, proseguidas por humanistas como Tomás Moro, que en 1516 escribe Utopía como un alegato a una nueva iglesia humanista y tolerante, con los sacerdotes, incluidos las mujeres, elegidos por los fieles. A ello se sumó la mala imagen del Papa romano por su suntuosidad y transmitida en Inglaterra desde la Edad Media por los lollardos, perseguidos en Europa y asentados en suelo inglés. No debemos olvidar la lejanía geográfica que significó una especie de autonomía de la Iglesia de Inglaterra. El divorcio del rey se había convertido en prioritario, pero existían muchos inconvenientes, ya que no había causas como para conceder el divorcio, que era la falta de consumación del matrimonio. Por otro lado, Catalina tenía un fuerte apoyo de su sobrino Carlos V. En 1527 la victoria imperial en Italia alejó las pocas posibilidades de concesión del divorcio al rey inglés, con lo que el cardenal Wolsey fue destituido y Ana Bolena empezó a colocar piezas afines dentro del Consejo Real, con Tomás Moro como canciller, Thomas Cranmer o el ambicioso Thomas Cromwell, todos influidos con ideas humanistas o evangelistas. El Parlamento, de fuerte sentimiento antirromano, realizó diversas reformas para limitar el poder del papado en asuntos de la Iglesia anglicana. Cranmer, arzobispo de Canterbury, declaró nulo el matrimonio del rey con Catalina y confirmó el realizado en secreto con Ana Bolena. El Papa Clemente VII excomulgó al rey y en 1534 el Parlamento inglés aprobó la Ley de Supremacía, por la cual la Iglesia anglicana se separaba de la católica romana y el rey será nombrado jefe supremo de la misma, declarando traidor al que negara dicha superioridad. En ese momento comenzará una limpieza de católicos en Inglaterra, empezando por Tomás Moro o el obispo de Rochester, ambos ejecutados. La mayor resistencia vino del clero monástico, donde muchos abades fueron ejecutados y sus seguidores encarcelados. El mayor temor era de los campesinos que trabajaban la tierra de la Iglesia, ya que se tenía que iniciar una desamortización de las mismas y el futuro se tornaba incierto. La mayor resistencia fue de las comunidades más alejadas de Londres, con rebeliones reprimidas de forma violenta, como las de Lord Darcy o Robert Aske, o en la isla de Irlanda con Thomas Kildare. Cromwell se convertirá en el personaje más poderoso. Manejando el Consejo Real se alejará de Ana Bolena, que pronto será condenada por adulterio por sus oponentes, que querían colocar a Jane Seymour como reina hacia el año 1536. Este controló la vida real hasta que el rey se mostró descontento con el último matrimonio con la alemana protestante Ana de Cleves. Los nobles ingleses acusaron a Cromwell de controlar la vida del rey y fue enviado al patíbulo en 1540. El cisma de la Iglesia de Inglaterra tuvo más de decisiones políticas que religiosas. Enrique VIII era un declarado católico y se buscaba una supremacía política de Inglaterra basada en la vieja idea católica del imperio. Tras la caída de Cromwell se iniciará un regreso al catolicismo, bajo la influencia del obispo Gardiner, aunque el entendimiento con Carlos V contra el enemigo francés también ayudará. A partir de 1539, doctrinas como los 6 artículos daban marcha atrás en el cambio de religión y se entró en una época de fuertes tensiones religiosas, ya que lo mismo se iba a la hoguera por negar la supremacía del rey en la Iglesia anglicana que por hereje de la Iglesia católica. Eduardo VI y María Tudor. La ambivalencia confesional. Vaivenes religiosos de 2 breves reinados, Eduardo VI y María Tudor. Tras las pocas diferencias doctrinales, había un trasfondo económico con la apropiación de bienes eclesiásticos de la Corona de Inglaterra. Se expropiaron monasterios, conventos, iglesias, hospitales y un gran número de edificios en manos de la Iglesia, y las arcas reales se llenaron con más de 2 millones de libras. La verdadera reforma empezará con el hijo de Enrique VIII y Jane Seymour, educado en el protestantismo. Sería el rey Eduardo VI, entre 1547 a 1553.
Bajo la supervisión de Thomas Cranmer, dos personajes que se encargarán de la regencia del joven rey Edward Seymour, protestante moderado que detuvo a Gardiner, orientando el país a un moderado protestantismo, pero las revueltas católicas acabarán con él en 1549 y le sustituyó el calvinista John Dudley, dando un nuevo giro a la religión del país. El rey niño murió sin cumplir los 16 años y John Dudley intentó colocar como reina a una bisnieta de Enrique VII, Jane Grey, pero los partidarios de María Tudor lo impidieron y acabaron con la vida del mismo. María I, de 1553 a 1558, era coronada como la tercera reina en la historia de Inglaterra. Su intención era la restauración del catolicismo, pero con prudencia para no alterar la vida de los ciudadanos con un fuerte sentimiento antirromano. Thomas Cranmer fue encarcelado en la Torre de Londres y Gardiner repuesto como canciller. El proyecto de unión de María I y el hijo de Carlos V, abanderado del catolicismo, caldeó los ánimos y se produjo un levantamiento de nobles ingleses en 1554 con la pretensión de colocar a Isabel, hermanastra de la reina, en el trono de Londres. El levantamiento acabó con numerosos de ellos condenados a muerte. Dos motivos intensificaban el catolicismo: la unión de la reina con el futuro Felipe II y la llegada del enviado papal Reginald Pole al arzobispado de Canterbury, ambos con la intención de restaurar un catolicismo reformado, aboliendo las leyes anticatólicas, excepto las referentes a las amortizaciones. La presión de los protestantes llevó a un giro en la política de represión, donde unos 300 acabaron condenados a muerte, como Cranmer, y ello le valió el apelativo a la reina de Bloody Mary, María la Sangrienta. Ello hizo crecer con fuerza el anticatolicismo, además de la pérdida del Calais en 1558 y la llegada al trono de Escocia de los franceses tras la unión de María Estuardo con el heredero francés. El reinado de Isabel I, entre 1558 a 1603. Anglicanismo y orden parlamentario. Isabel I y el triunfo del anglicanismo. La llegada de Isabel I entre 1558 a 1601, hermanastra del anterior e hija de Ana Bolena, provocó el giro definitivo hacia el protestantismo, lo que se ha denominado en Inglaterra el anglicanismo. Pese a la oposición de la Cámara de los Lords, declarados católicos, sacó adelante la ley de supremacía, por la cual la reina era la máxima dirigente de la Iglesia, y la ley de uniformidad, de tiempos de Eduardo VI, sobre un libro de oraciones. Puso a su disposición a los cargos más adictos a su política y completó el sistema con un nuevo tribunal para juzgar los delitos eclesiásticos, con el Tribunal de Alta Comisión, para en 1563 concluir la reforma con los 39 artículos, que durante siglos fue la base del anglicanismo. En ellos se mezclan elementos protestantes, calvinistas e incluso católicos, y lo más relevante es la liturgia y la escritura en inglés. La reforma tendrá consecuencias en Irlanda, que desde la Edad Media se había conformado como católica, hasta que empezaron a llegar los New English a partir de 1540, de mayoría protestante, y bajo el gobierno de Londres, que se empezaron a apoderar de las tierras. Dos elementos jugaron a favor de la nueva religión: la necesidad de unión de Felipe II con Inglaterra y la habilidad de la nueva reina Isabel. En aspectos como manejar la llegada de María Estuardo, reina escocesa católica y que podía aspirar por descendencia al trono inglés, como así demostraron una serie de intrigas en la corte que unían a María Estuardo con el duque inglés católico de Norfolk. A pesar del control de Isabel I, no pudo evitar el levantamiento entre 1569 al 70 de nobles con gran poder en el norte de la isla, que acabó con la ejecución de más de 600 de ellos. La posterior condena del Papa llevó a Isabel I a aplicar las leyes anglicanas para ratificar su posición de cabeza de la Iglesia anglicana y ejecutar al duque de Norfolk y expulsar al embajador español. Estos incidentes ocasionaron la ruptura total entre ambas religiones. Los católicos se convertirán en una minoría perseguida.
Se alentó entre los anglicanos el miedo a atentados católicos y se recrudecieron las persecuciones. En Irlanda se produjeron múltiples revueltas de católicos con la ayuda de España y con ellas grandes intereses políticos. En el otro extremo, los puritanos eran facciones calvinistas que abogaban por una mayor pureza de la religión y que veían que en el fondo el cambio en Inglaterra tenía más de político que de religioso. Estos grupos, inspirados en los presbiterianos escoceses, basaban su política religiosa en otorgar la dirección a los más ancianos y elegidos por la comunidad. En política interior, la reina Isabel I destaca por su conservadurismo, sobre todo para limar las diferencias religiosas, rodeada de políticos partidarios de la prudencia, sobre todo al exterior. Pero la incursión del corsario inglés Francis Drake en los puertos españoles de Vigo o Cádiz supusieron el recrudecimiento del enfrentamiento anglo-español, agravado en 1587 por la ejecución de María Estuardo, que serán los detonantes del enfrentamiento de las potencias a finales del siglo XVI. Economía y sociedad. La nobleza inglesa sufrirá continuas mermas entre la Guerra de las Dos Rosas, rebeliones del norte entre 1536 y 37, y la del duque de Norfolk en 1572, y todo ello favoreció el final del feudalismo. Las consecuencias fueron los cerramientos de campos de cultivo para alimentar a la ganadería y, de paso, evitar los pastos comunitarios. Ello favoreció los beneficios del mundo rural y el mercado. Mientras al mundo rural acudían personas pudientes para hacerse con las tierras, a las ciudades llegaba mano de obra hambrienta, y a ello contribuyó los cambios religiosos con la amortización de tierras con la llegada del protestantismo. Estos nuevos propietarios, los gentry, serán los grandes apoyos de los reyes para el fortalecimiento de la corona e iglesia anglicana. Pero serán el caldo de cultivo para protestas de los más desfavorecidos, agravados con la desaparición de la caridad de los monasterios y conventos. Esto llevará a Inglaterra a ser pionera en un sistema de protección que el Parlamento iniciará en 1536 y después en 1597, con leyes favorables a la asistencia a los necesitados, que aunque se organizaban desde parroquias con dinero público, supondrá un doble rasero. El crecimiento económico favoreció al mundo rural, a las pañerías y a la flota mercantil para la distribución de productos por el Atlántico. Se pusieron en marcha leyes de protección de los productos ingleses. El mayor éxito vendrá del buque de Richard Chancellot, que atravesando helados mares se plantará en el Mar Blanco, al norte de Rusia, creando la Compañía de Moscovia, con un fuerte negocio en la caza de ballenas. Fue la precursora de otras compañías comerciales inglesas que dominaban el comercio en la Edad Moderna y que se denominan Compañías de las Indias, con fuerte dominio de las pesquerías atlánticas y el comercio de las pañerías. Cronologías importantes de este periodo. 1455. Inicio de la Guerra de las Dos Rosas. 1461. Ricardo muere en la batalla de Wakefield y Eduardo vence en Taunton al ejército real y se hace coronar como Eduardo IV. 1483. Coronación de Ricardo III. 1485. Enrique VII Tudor, heredero de los Lancaster, derrota a Ricardo III en Bosworth. 1533. El primado de Canterbury declaró nulo el matrimonio de Catalina Aragón y válido el de Ana Bolena. Acta de restitución de apelaciones. Excomunión de Enrique VIII. 1547. Sube al trono Eduardo VI. 1553. Sube al trono María Tudor, casada con Felipe II. 1558. Restauración de la religión católica. Sube al trono Isabel I. 1587. Ejecución de María Estuardo. 1603. Muere Isabel I de Inglaterra. 1604. Tratado de Londres entre Felipe II y Jacobo I de Estuardo.